Vamos a comenzar nuestra discusión sobre el campo magnético. Hasta ahora hemos estado hablando del campo eléctrico, la fuerza eléctrica y relacionado a esto la corriente eléctrica. Y un tema relacionado con este es el campo magnético. Luego vamos a ver la interacción o la relación entre campos magnéticos y campos eléctricos. Así que nos vamos a concentrar en este momento en el campo magnético y queremos hablar primero de las características del campo magnético. Pues sabemos ya que los campos magnéticos siempre aparecen con dos polos, el polo norte y el polo sur. Y hasta hoy, no se han encontrado monopolos magnéticos. O sea que no se ha encontrado un polo norte o un polo sur aislado. Hasta ahora solamente se han encontrado siempre en parejas, en pares. Y la regla de interacción entre ellos es similar a la de las cargas eléctricas. Los polos opuestos se atraen. Por convención, las líneas del campo magnético salen del polo norte magnético. Y obviamente pues entonces entran al polo sur magnético. La intensidad del campo magnético, que es un vector, se mide en Tesla. Y para que tengan una idea, un Tesla son 10.000 Gauss. Tomemos el campo magnético de la Tierra, que es un campo magnético bastante conocido, y lo primero que podemos establecer es que el polo norte geográfico, aquí, ¿verdad?, está muy cerca del polo sur magnético. Esta ilustración que tenemos aquí, donde aparece un diagrama como de un magneto permanente, no es que la Tierra sea un magneto permanente, es simplemente para indicar la configuración de las líneas del campo magnético que salen del polo norte magnético y entran al polo sur magnético. Esa relación entre el norte geográfico y el polo sur magnético es así porque la Tierra está inclinada con respecto a su eje de rotación. Y la Tierra está inclinada un poco con respecto a ese eje de rotación. La intensidad de este campo magnético es de cerca de 0.3 a 0.6 Gauss. O sea, es un campo magnético pequeño, ¿verdad?, si lo comparamos con los magnetos que hay comercialmente en el presente. Y una pregunta que nos podemos formular para entender la naturaleza del campo magnético es: ¿cuál es el origen del campo magnético de la Tierra? ¿De dónde proviene el campo magnético de la Tierra? ¿Cuál es su naturaleza? De la misma manera nos podemos preguntar cuál es el origen del campo magnético de un imán permanente. ¿Cuál es su naturaleza? ¿De dónde proviene? Y podríamos hacer un ejercicio de predecir, ¿verdad?, de dónde provienen los campos magnéticos. Y lo importante aquí es que los campos magnéticos tienen que provenir de lo mismo, tienen que tener el mismo origen. El origen es común, su naturaleza es común. Y cualquier corriente eléctrica, que son cargas en movimiento, van a generar un campo magnético. Esto quiere decir que cualquier corriente eléctrica se comporta como un pequeño imán. De ahí es que provienen los campos magnéticos. En el caso de la Tierra, su campo magnético se origina de los iones que se mueven en el plasma, ¿verdad?, en esta sopa de partículas que está a altas temperaturas en el interior de la Tierra. Y ese movimiento de partículas, de esos iones, ¿verdad?, produce corrientes eléctricas y ahí generan campos magnéticos, porque todo campo magnético se genera de corrientes eléctricas, y las corrientes eléctricas no son otra cosa que cargas en movimiento. En el caso de un imán permanente, las cargas moviéndose en el interior, ¿verdad?, de ese imán producen corrientes. Esas corrientes generan el campo magnético. No todos los materiales tienen esa propiedad, ¿verdad? Los materiales ferromagnéticos como el hierro, el cobalto, el níquel, tienen esa propiedad y son los que generan campos magnéticos. Para que vean cómo es eso, ¿verdad? Muy bien. Si nosotros miramos el campo magnético ya en específico y queremos mirar algunos generadores de campo magnético, ¿verdad?, algunos materiales o algunas condiciones que producen campo magnético, pues tenemos que verlo en términos de las corrientes.
las corrientes eléctricas. Así que el primer caso que vamos a mirar es el campo magnético producido por un alambre recto. Un alambre recto que lleva una corriente. Así que si tengo un alambre recto aquí que lleva una corriente en la dirección que señala la flechita roja, entonces yo puedo determinar la dirección del campo magnético producido por esa corriente usando la regla de mano derecha, que es alineando el dedo pulgar a lo largo de la corriente y curvando los otros 4 dedos de la mano en el sentido natural en que se cierra la mano, y esos 4 dedos entonces me dan la dirección del campo magnético que forma círculos concéntricos alrededor de ese alambre. Así que de nuevo alineo el pulgar con la corriente y los 4 dedos cerrándolos indican la dirección del campo magnético que forma círculos concéntricos alrededor del alambre. Si queremos hacer esa representación de ese vector campo magnético en el plano, entonces utilizamos otros símbolos, ¿verdad? El campo magnético estaría, como forma círculos concéntricos alrededor de ese alambre, estaría saliendo del plano del papel por este lado derecho del alambre y lo representamos con un puntito, como una flecha dirigiéndose hacia nosotros. Y por este lado, el lado derecho del alambre, lo representaríamos como una cruz mirando por la parte de atrás de una flecha que parece una cruz. Así que este simbolito, puntito, representa un vector perpendicular y saliendo del plano del papel, y una cruz representa un vector perpendicular y entrando al plano del papel. En otro ejemplo, ¿verdad?, podríamos analizar la dirección del campo magnético producido por una corriente en un lazo circular. Aquí tenemos un lazo circular que lleva una corriente I en contra de las manecillas de reloj. Sabemos que ese alambre produce un campo magnético, son círculos concéntricos alrededor del alambre, así que mi dedo pulgar lo alineo con la corriente, cierro los 4 dedos y esos 4 dedos producen círculos concéntricos alrededor de ese alambre, círculos concéntricos alrededor del alambre, así que el campo magnético estaría entrando por fuera del alambre, del círculo, y estaría saliendo por dentro del círculo formado por ese lazo circular. Entra por fuera y sale por dentro perpendicular al plano, como se indica aquí, ¿verdad? Perpendicular y entrando, perpendicular y saliendo. Esa sería la manera de conseguir la dirección del campo magnético debido a una corriente. Entonces, si generalizamos las fuentes de magnetismo, son varias, todas tienen el mismo origen. Es el movimiento de cargas el que produce campos magnéticos. Son las corrientes eléctricas. Aquí tenemos una corriente en un alambre recto, produce un campo magnético, que son círculos alrededor, concéntricos alrededor del alambre. Aquí tenemos un lazo circular, ¿verdad? La corriente va por aquí, forma el lazo, regresa para acá, entonces se produce un campo magnético que está indicado aquí con las flechas azules. Si hacemos un rollito de alambre, que se le conoce como un solenoide o una bobina, y se le pasa una corriente a través de ese alambre, se produce un campo magnético que está indicado aquí con las flechitas azules. Ese es el campo magnético producido por ese alambre enrollado. Por supuesto, un imán permanente produce un campo magnético. Aquí está indicado el campo magnético. Las líneas salen del polo norte magnético y entran al polo sur magnético. Y la Tierra también genera un campo magnético, como habíamos indicado al principio.